Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Quiere que empecemos? Buenos días, doctor. Bueno, ¿están listos? Sí, ya voy. Ok. Pues continuando con lo que nos quedamos ayer, vamos a ver lo que es la nutrición y la importancia que tiene esta en los pacientes con cáncer. Pues en los pacientes con cáncer vemos que tanto el tratamiento como la enfermedad pueden causar disminución en el consumo de nutrientes y pues en la forma de cómo ellos captan los nutrientes, ¿no? Entonces esto va a hacer que presenten pérdida de peso, así como también pues pérdida del apetito, alteraciones metabólicas. Estas alteraciones metabólicas van a estar relacionadas con diversos aspectos, tanto del tumor como del huésped. Dentro de los aspectos relacionados con el tumor, pues son sustancias como la bombecina o la hormona adrenocorticotropa, y en el caso del huésped, pues factores de necrosis tumoral, interleucina 1 y 6, y también la hormona del crecimiento. Con esto se va a iniciar como un círculo vicioso en el que se van a presentar problemas relacionados al aporte de calorías, así como también al catabolismo proteico, lo que los va a llevar a tener problemas como por ejemplo intolerancia a la glucosa, lipólisis, entre otras complicaciones que van a ir empeorando el estado del paciente. Debido a esto, pues es muy importante realizar la valoración del estado nutricional. Esta va a estar relacionada con el índice nutricional pronóstico, el cual está basado en los niveles de albúmina, el espesor del pliegue tricipital, niveles de transferrina y pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía. Sin embargo, pues hay una manera más fácil de determinar esto, ¿no? Que es definir el límite de intervención nutricional como, o sea, que va a ser necesaria la intervención nutricional cuando el paciente tenga el menos del 10%, perdón, de su pérdida de peso, va a ser inexplicada. Si la transferina sérica está a menos de 1500 miligramos por litro y que la albúmina sérica se encuentre a menos de 34 gramos por litro. Tomar en cuenta pues todos estos aspectos es muy importante debido a que la oncoterapia es mucho más tóxica y menos eficaz en pacientes con desnutrición, y pues en casos avanzados de desnutrición se recomienda como tratamiento farmacológico la administración de megestrol, que es un fármaco progestágeno que nos va a ayudar a mejorar el estado nutricional del paciente. Y pues por mi parte es todo. Muy bien. Bueno, pues ahora sí en las medidas de apoyo psicosocial. Estas, pues, estas van a variar, pues las necesidades psicosociales de los pacientes dependen pues ya de cada situación en la que se encuentran. Hay quienes se van a someter a tratamiento y van a presentar ya sea temor, ansiedad o depresión. Y a veces va a haber deterioro pues muy grave en la imagen de cada paciente, ya sea por una cirugía desfigurante o que presenten alopecia. El tratar de cumplir las exigencias laborales y de la familia, y que éstas compaginen con los tratamientos, va a generar pues gran estrés.
se va a presentar disfunción sexual y pues es necesario que el paciente sepa que eso va a ocurrir porque muchas veces es un problema pues para él en la relación pues amorosa. El personal de apoyo debe mostrar empatía y ser sensible a las necesidades de cada persona para llegar a acuerdos y que sean más flexibles al momento pues del tratamiento, que no va a influir de una manera negativa. Los pacientes pueden estar preocupados por los problemas físicos, pues que sean de poca importancia, porque van a percibir un deterioro al momento de moverse pues en sus actividades que son normales para él, ya sea en el trabajo o en casa. Entonces se van a considerar trabajadores menos capacitados. Y la preocupación más común y amenazadora es el miedo constante de recidiva. Este es el síndrome de Damocles. Y hay pacientes quienes ha sido ineficaz el tratamiento y tienen otros problemas relacionados pues con el fin de su vida. En la muerte y agonía, pues las causas más comunes de muerte en las personas con cáncer van a ser las infecciones e insuficiencia respiratoria, también hepática y renal, el bloqueo intestinal, que puede que propicie a una inanición y hambre, en tanto que la enfermedad del sistema nervioso central puede provocar convulsiones, coma e hiperventilación de origen central. Las vías del tratamiento infructuoso contra el cáncer por lo general se van a dividir en 3 fases. En primer lugar, pues va a surgir optimismo, el paciente pues va a tener una esperanza de curarse. Cuando reaparece el tumor, pues se va a advertir que la enfermedad es incurable y se va a afrontar el objetivo de medidas paliativas con la esperanza de vivir con la enfermedad. Y por último, al advertir que la muerte es pues ya su única opción, se va a hacer otro ajuste en las expectativas. La persona se va a imaginar lo peor al prepararse para la terminación de su vida y pues puede pasar por fases de ajuste al diagnóstico. Las fases incluyen la negación, el aislamiento, ira, la negociación, depresión, la aceptación y esperanza. Y pues hay algunos pacientes que no necesariamente van a pasar por todas estas fases, ni van a tener el mismo orden o ritmo. Y a pesar de ello, pues el objetivo más importante en el tratamiento es crear el conocimiento pues de la forma en la que cada persona ha sido afectada por el diagnóstico y el afrontamiento. Lo mejor va a ser comunicarse de forma franca con el paciente y también con la familia en cuanto a la evolución probable de la enfermedad. Estas pláticas pues siempre van a ser muy difíciles tanto para el médico como para el paciente y pues a su vez con la familia. Los objetivos críticos de la interacción son tranquilizar al enfermo y señalar a sus familiares que se hará pues todo lo posible para lograr la comodidad y que no se va a abandonar al enfermo. El cuidado de los pacientes pues que ya están en la etapa terminal imponen una gran carga hacia el médico y pues se describe como el síndrome de desgaste físico y emocional, caracterizado por la fatiga, el desentendimiento de los pacientes y los colegas y la pérdida de la autorrealización. El trastorno pues se aborda con intentos de aminorar el estrés y conservar una vida equilibrada y fijarse objetivos reales. Y
decisiones de la terminación de la vida, pues está, por desgracia, va a ser pues muchas veces imposible en todos los casos realizar una transición pues sin altibajos en los objetivos terapéuticos. Eso quiere decir de los objetivos ya sean curativos o paliativos por la interferencia de complicaciones graves ya sean generadas por el tratamiento o la evolución rápida de la enfermedad. Esto va a ser necesario conocer pues dichos deseos de la fase terminal de la enfermedad y que se revisen periódicamente. El tema siempre va a ser complejo y difícil desde los puntos de vista ya sea médico y ético. Y los comentarios sobre las decisiones de poner fin a la vida siempre deben de ser honestos y sencillos. También se deben de basar en información precisa sobre el consentimiento informado, periodos de espera, segundas opiniones y documentación. Y eso sería todo. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? Creo que este tema del manejo del paciente con cáncer es un tema sumamente importante. Me da gusto que lo abordaron muy bien. También me da gusto ver que ahora se incluye al médico, la situación del médico, lo que el médico siente cuando su paciente se le está yendo, ¿no? Que el médico sufre burnout. Y ahora se tiene que considerar eso porque es un hecho real que al médico lo lastima la muerte de los pacientes, porque a querer y no uno se va familiarizando y encariñando con los pacientes, ¿no? Y uno quisiera, cuando están en la fase de optimismo, quisiera que fuera un optimismo real, y cuando están en una fase de pesimismo muy brava, no quisiéramos que estuvieran ahí, ¿no? Hay muchas maneras de abordar en términos genéricos al paciente con cáncer, y lo que hay que recordar es que pues lo del estado nutricional es sumamente importante, lo del estado emocional, la sublimación que a veces tienen este tipo de pacientes, ¿no? Y tratar de, si no podemos curar, por lo menos ayudar siempre. Y al enfermo asegurarle que es nuestro paciente y que nosotros vamos a estar con él en todo momento. ¿Quién sigue? Doctor, Ande. como mencionaron de que los deseos del paciente de morir, ¿al paciente se le puede ayudar a morir? No, eso es cuestión cultural. En Europa es una cosa que está reglamentada. En América Latina, no. Es más, en algunas partes de los Estados Unidos, de los 50 estados de la Unión, no se puede ayudar a un paciente a eso. En realidad, nosotros procuramos el sí a la vida, el sí al bienestar, al apoyo, a la confianza, al auxilio moral, físico, espiritual, pero no al final de la vida. Eso, pues, de eso se encargará la misma enfermedad. Pero lo que sí es de importancia ético es no prolongar sufrimientos, ¿no? No ofrecer tratamientos solo por hacerlos, a sabiendas de que no van a dar resultado, o que el padecimiento está tan avanzado que no vale la pena, ¿no? Y por el principio aquel que dice primero no lastimar, que es uno de nuestros principios, y pues no vamos a hacer nada que le cause hacer el remedio más penoso que la misma enfermedad, pero tampoco le vamos a dar un empujón al paciente. Y eso, pues, en nuestro país y en la mayor parte de los países de América, pues, no está reglamentado eso. Y lo que hay que hacer cuando el paciente manifiesta ese tipo de ideas es escucharlo.
que el paciente sienta apoyo, que el paciente sienta que está siendo tomado en cuenta. Sin embargo, pues no procede a hacer nada para ayudarlo. No sé si te aclaré el asunto. Sí, gracias. ¿Cómo vamos con lo que sigue? ¿Me escucho? Sí, adelante, doctora Ruiz. Ay, bien, ya están poniendo la presentación, doctor. Ah, perfecto. Bueno, en lo que carga, pues nosotros somos ya el último equipo. Vamos a presentarles el tema de alcohol y alcoholismo para terminar con los módulos. Y bueno, comenzando con la exposición, pues primero hay que notar que el alcohol o etanol en bebida pues va a estar distribuido en todo el organismo al momento de su ingesta. Este va a afectar a casi todos los sistemas y va a modificar pues prácticamente todo el proceso neuroquímico cerebral. Este pues es considerado una droga que posiblemente pues va a exacerbar la mayor parte de los trastornos médicos y va a afectar a casi cualquier fármaco que tenga pues un metabolismo hepático. Y bueno, esta también simula varios trastornos médicos. En la bibliografía se mencionaba como ejemplo diabetes y también los psiquiátricos como la depresión en algunas de sus etapas de intoxicación. El riesgo de por vida de tener problemas repetitivos con el alcohol va a estar dividido por sexo, teniendo un 20% en los hombres y un 10% en las mujeres. Esto va a ser sin importar su estatus socioeconómico. Y bueno, aunque las dosis bajas de alcohol muchas veces se dice que pues aportan beneficios a la salud, el consumo de más de 3 bebidas estándar por día va a elevar en cierta manera el riesgo de cáncer y enfermedad vascular. Los trastornos pues por consumo de etanol van a reducir la esperanza de vida en casi 10 años. Y bueno, pues desafortunadamente la mayoría de los pues de los médicos solo tiene un entrenamiento limitado respecto a los trastornos pues vinculados con el alcohol. Nosotros pues como médicos generales. Y pues a continuación les vamos a hablar un poquito sobre la revisión de los datos que existen. Para hablar de la farmacología y la nutrición en cuanto al alcohol, pues las concentraciones sanguíneas se van a expresar en miligramos o gramos de etanol por cada 100 mililitros. Y la ingesta de una bebida típica pues va a dar por resultado de valores de casi 0.02 gramos por 100 mililitros. Y bueno, en números ya cerrados, una bebida estándar va a contener de 10 a 12 gramos de etanol, como en 340 mililitros, que es lo que corresponde, pues, por ejemplo, a un bote de cerveza. Y también tenemos a una copa, pues, de vino no fortificado, y también en cuanto a la cantidad de alcohol, que son los 10 a 12 gramos, van a contener lo mismo que contenga pues un shot de alguna bebida de 80 gramos, por ejemplo, whisky o tequila. También de medio litro de una bebida pues de 80 grados. Y bueno, el alcohol pues va a producir en cuanto a estas proporciones una disminución aguda de la actividad neuronal y va a tener efectos similares en la conducta y tolerancia cruzada con otros depresores como lo son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Ahora, el alcohol se va a absorber pues en las mucosas de la cavidad bucal y en el esófago primeramente pues al momento de ingerirlo en pequeñas cantidades, y en el estómago y el intestino grueso va a ser en cantidades moderadas, mientras que en la porción proximal del intestino delgado va a ser el principal órgano de absorción. La velocidad de absorción pues va a aumentar con distintos factores aunados pues a la temporalidad próxima del momento de la ingesta del alcohol, por ejemplo, el vaciamiento gástrico rápido,
También la falta de proteínas, grasas o hidratos de carbono que van a interferir pues en la absorción, y también la dilución a un porcentaje moderado de etanol máximo, que va a ser alrededor de 20% de este por la cantidad total del volumen. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Ok, ahora en cuanto pues al proceso que va a llevar o su metabolismo, pues va a ser entre 2 y 10% más o menos en altas concentraciones sanguíneas de alcohol. El etanol va a ser expresado directamente por los pulmones, la orina o el sudor, pero la mayor parte va a ser metabolizada para formar acetilaldehído, como pueden ver ahí en en el diagrama que se presenta en la diapositiva. La vía más importante pues va a ocurrir en el citosol celular, donde el alcohol deshidrogenasa, que es la ADH, va a producir el acetilaldehído, el cual después va a ser distribuido rápidamente pues por la aldehidrodeshidrogenasa en el citosol y las mitocondrias. Después va a haber una segunda vía metabólica en los microsomas del retículo endoplásmico, que ahí aparece como AMO, y este va a intervenir pues en un 10% o menos de la oxidación del etanol en caso de altas concentraciones pues sanguíneas de este mismo. Y bueno, si bien una bebida pues va a contener alrededor de 70 a 100 kilocalorías, pues estos van a carecer de minerales, proteínas, vitaminas o cualquier otro valor pues nutricional. Además de que el alcohol también interfiere en la absorción de vitaminas en el intestino delgado. Va a disminuir su almacenamiento en el hígado con efectos moderados sobre el folato, la vitamina B6, vitamina B1, el ácido nicotínico o B3 y la vitamina A. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora, en cuanto a la ingestión, la ingesta pues intensa y rápida, como suele ocurrir en las intoxicaciones, en un individuo sano en ayunas, pues posiblemente va a producir la hipoglucemia transitoria al cabo de 6 a 36 horas después de la ingesta, lo cual se va a deber a las acciones agudas del etanol sobre la gluconeogénesis. Y esto puede dar por resultado pues anomalías de manera transitoria en pruebas de tolerancia a la glucosa. Y esto pues incluso nos puede dar diagnósticos erróneos de diabetes mellitus, hasta que el alcohol pues se haya, hasta que la persona que haya ingerido alcohol se haya abstenido de beber durante 2 a 4 semanas, la cetoacidosis alcohólica pues se va a disolver y se puede tomar una segunda muestra. En esta pues probablemente se va a reflejar una disminución de la oxidación de los ácidos grasos aunada también a dietas deficientes o a vómitos recurrentes, y se puede diagnosticar erróneamente, como les comenté anteriormente, como cetosis diabética. Y bueno, como con la primera, pues los pacientes van a mostrar un incremento en las cetonas en suero junto con un incremento leve de la glucosa, pero un desequilibrio de aniones considerable, y un incremento leve a moderado del lactato sérico, también con un cociente del hidroxiburiato del betalactato entre la proporción de 2 a 1 o 9 a 1. Y lo normal pues es que sería de 1 a 1, o sea que estén 50-50. Ahora los efectos en cuanto a los sistemas de neurotransmisión en el cerebro, pues el alcohol va a afectar a casi todos los sistemas y tiene acciones agudas que suelen ser opuestas a las observadas pues tras desistir después de un periodo de bebida intensa. Esto pues va a ocurrir con los periodos de abstinencia o intoxicación. Las acciones pues más destacadas van a relacionarse con la intensificación de la actividad del ácido aminobarbitúrico gamma o GABA, y sobre todo en los receptores GABA. La intensificación pues del complejo va a ser pues el conducto del cloro y contribuye a los efectos pues anticonvulsivos, somníferos, ansiolíticos y los miorrelajantes de todos los fármacos que intensifican la actividad del sistema GABA.
Por lo tanto, la ingesta de alcohol en exceso pues va a producir la liberación de GABA y su empleo persistente aumenta la densidad de los receptores, en tanto que pues los estados de privación alcohólica se van a caracterizar por reducciones de la actividad relacionada con GABA. Ahora, pues también va a ser importante la capacidad de la ingesta grave de alcohol para inhibir los receptores del glutamato excitadores de la N-metil de aspartato, que es la NMDA, y posinápticos, en tanto pues que el consumo crónico de bebidas alcohólicas y de no desistir a esto pues van a conllevar a una regulación por incremento de estas subunidades del receptor excitador, lo que quiere decir que pues se va a ir aumentando la tolerancia a este tipo de sustancias y los receptores pues van a tener una menor sensibilidad. También las relaciones entre una mayor actividad de GABA y una menor actividad del receptor del NMDA durante la intoxicación aguda y la disminución del GABA, pues con intensificación de las acciones del NMDA durante la privación del alcohol, pues van a explicar gran parte de los fenómenos de intoxicación y abstinencia. O sea, en resumen, pues mientras va aumentando uno, se va inhibiendo el otro, entonces pues se van exacerbando las acciones finales que cada uno conlleva con sus sistemas de neurotransmisión, lo que nos va a producir los efectos de intoxicación o de abstinencia que podemos observar en nuestros pacientes de manera clínica. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Y bueno, pues al igual que con todas las actividades placenteras, pues el alcohol va a aumentar las concentraciones de dopamina en el área, estas van a ser en el área tegmentaria ventral y en las regiones cerebrales que estén adyacentes. El efecto pues va a tener una participación destacada en el consumo continuo de alcohol y el deseo compulsivo de tomarlo y todas las recaídas. Aquí es donde se va a estar desarrollando pues el proceso de la adicción. Y los cambios en las vías de dopamina también van a estar vinculados pues a incrementos de las hormonas del estrés, como el cortisol y la corticotropina, durante lo que es la intoxicación y la privación del mismo. Entonces es posible pues que las alteraciones vayan a contribuir tanto a las sensaciones de recompensa durante la embriaguez, que va a ser pues el pico máximo, como la depresión cuando descienden las concentraciones y se encuentran en el estado de abstinencia. Los cambios pues provocados por el alcohol en los receptores de opiáceos también van a estar muy vinculados con alteraciones de la dopamina, de manera que pues la intoxicación alcohólica aguda pues va a producir la liberación de endorfinas beta. Otros cambios también neuroquímicos importantes pues van a ser los incrementos de concentraciones de la serotonina en la sinapsis durante la intoxicación aguda. También la regulación por incremento de los receptores de serotonina y los incrementos agudos pues en los sistemas de acetilcolina nicotínicos van a contribuir en las repercusiones del alcohol sobre la región, como les mencioné anteriormente, tegmentaria ventral, lo que va a ocurrir pues va a incurrir en una intensificación de la actividad de la dopamina. Y en las mismas regiones, pues el alcohol va a tener una repercusión en los receptores del cannabinol, lo cual va a dar un resultado pues a la liberación de dopamina otra vez, a GABA y glutamato, así como efectos subsiguientes sobre los circuitos de recompensa cerebrales. Es por eso que pues a mayor ingesta o a mayor tiempo de permanencia de la ingesta de alcohol, se va a desarrollar este sentimiento de recompensa y al día siguiente o al disminuir las concentraciones sanguíneas de alcohol, pues se va a experimentar el sentimiento de depresión y de abstinencia que conlleva a los pacientes. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? En cuanto a la conducta sobre la abstinencia, los efectos pues agudos de una droga en general van a depender de la dosis y la velocidad con la que se incrementa esta en el plasma. Entonces, pues la presencia, por ejemplo, de otros fármacos en el organismo o experiencias previas pues con la misma
nos van a dar diferentes pues intoxicaciones agudas en nuestro paciente. Sin embargo, la intoxicación alcohólica aguda, desde el punto de vista legal, lo que se considera ya para que una persona pues no se encuentre en sus facultades completas para llevar alguna otra acción, por ejemplo, conducir o algo por el estilo, en casi todas las entidades pues federativas dentro de Estados Unidos, nos mostraba los datos, pues va a exigir una concentración sanguínea de alcohol de 0.08 gramos por 100 mililitros. Pero también nos mencionaba que en otros países se consideran números más bajos, como 0.04 o incluso a 0.02. Pero aquí también nos muestra que se observan cambios conductuales, psicomotores y cognitivos desde 0.2 a 0.4 por 100 mililitros. O sea, esto quiere decir que hay personas que pues ya van a tener una conducta alterada después de 1 o 2 tragos, ¿no? Entonces, en cuanto al sueño profundo, en cuanto al sueño profundo pero alterado, pues van a observarse concentraciones del doble de las consideradas legalmente como embriaguez, y pueden presentarse la muerte de la persona bajo concentraciones incluso de 0.30 a 0.40 gramos por 100 mililitros. Este pues es el número máximo, como pueden ver aquí en la tablita que les estoy poniendo en la diapositiva. Pues es básicamente que por cada nivel de concentración sanguínea los efectos que se van a ir presentando. Como les comentaba, nada más hace falta de 1 a 2 tragos dependiendo pues de la tolerancia que tenga la persona para experimentar ya cambios conductuales en la misma, y esta pues van a ser las inhibiciones reducidas, sensaciones de intoxicación leve, etcétera. Y luego a partir de 0.8 va a haber disminución en forma de funciones cognitivas complejas y del desempeño motor. A partir de 0.20 la voz farfullante va a ser evidente, por ejemplo, que empiezan a balbucear o que no saben lo que están diciendo, la incoordinación motriz, irritabilidad y también el criterio deficiente, como coloquialmente pues dicen que ya se malacopió la persona, ¿no? En los números de 30 a 40, pues ya va a ser que tenga un coma leve o depresión de los signos vitales, y a los niveles máximos soportados registrados, pues es a 0.40 que ya incurre a una muerte por la intoxicación de la misma. Y bueno, pues el consumo repetido del alcohol va a contribuir pues a la tolerancia adquirida. Es por ello que pues a mayor tiempo que la persona consume alcohol, pues mayor es la cantidad que puede soportar al tomar. Esta pues va a ser un fenómeno complejo en el que van a participar por lo menos 3 mecanismos compensadores. Después de 1 a 2 semanas de bebida diaria, se va a observar una tolerancia metabólica o farmacocinética, que es el primero. Y este va a ser un incremento de hasta el 30% en la tasa del metabolismo hepático del etanol. Aquí esta alteración va a desaparecer casi con la misma rapidez con la que se va a presentar. Por ejemplo, si una persona pues pasa de 1 a 2 semanas tomando diario alcohol, por lo menos 3 bebidas alcohólicas, pues su tolerancia se va a ver aumentada en casi un 30% en su metabolismo hepático. Sin embargo, al dejarlo de tomar, a las 2 semanas pues vuelve a su estado normal. Ahora, en el segundo nivel va a aparecer la tolerancia celular o farmacodinámica a través de ciertos cambios pues, neuroquímicos que van a mantener un funcionamiento fisiológico relativamente normal pese a la tolerancia del alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros nos vamos a encontrar pues relativamente en un estado de embriaguez sin que se alteren nuestras funciones psicomotoras. Aquí es cuando nuestro cuerpo ya está asimilando mayores cantidades de etanol para poder pues contrarrestar el estado de alteración en el que nos vimos en la fase aguda. Y luego pues aquí van a ser las disminuciones pues subsiguientes de las concentraciones. Por ejemplo, si dejamos de tomar, aquí es donde se va a comenzar a presentar lo que es la abstinencia en el segundo nivel. Ahora, como tercer nivel, también vamos a tener que los individuos aprenden a adaptar completamente su conducta de manera que puedan funcionar
mejor de lo esperado bajo la influencia del alcohol, y aquí es donde se va a tener la tolerancia aprendida o conductual. Es donde de plano puedes estar, es cuando, por ejemplo, las personas que bien se sabe que todo el tiempo están tomando, o que no se les conoce sobrias, por así decirlo, ya se manejan con total normalidad, no se les ve ningún rasgo alterado ni nada, y es porque su cuerpo pues ya se acostumbró a los efectos. Entonces, pues ahí ya comenzó con la tolerancia aprendida o conductual. Los cambios celulares pues causados por la exposición crónica al etanol pueden no resolverse durante varias semanas, de hecho, o después, incluso meses después de la suspensión pues, de la ingesta. Y estas disminuciones rápidas de las concentraciones sanguíneas de alcohol antes del lapso pues, pueden dar por resultado el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, si a esta persona que pues ya se le conoce como un alcohólico que tiene un consumo realmente crónico y lleva meses tomando así, si le quitamos la bebida, pues de repente va a tener pues el síndrome de abstinencia. Pues este va a ser más intenso durante los primeros 5 días y algunos síntomas, por ejemplo, las alteraciones del sueño o trastornos de ansiedad, pues pueden tardar hasta 4 a 6 meses en resolverse. Es por ello que pues esta es la duración más o menos de los tratamientos que se utilizan pues, en los procesos de internado para el tratamiento de la adicción por alcohol, que estos son, pues, pasan de 4 a 8 semanas aproximadamente para poder enseñarle al paciente, aparte de privarlo totalmente de la sustancia, enseñarle al paciente pues a lidiar con los trastornos de abstinencia que va a estar presentando consecuentemente y que puede llegar a presentar incluso 6 meses después de que deje la bebida, perdón. Bueno, ahora proseguiré yo. Seguiré hablando sobre los efectos del etanol sobre órganos y sistemas. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Bueno. Las dosis relativamente bajas de alcohol tienen posibles efectos favorables de incrementar el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad y disminuir la agregación plaquetaria, lo cual da resultado estas dos como una disminución del riesgo de la arteriopatía coronaria obstructiva y también disminuye el riesgo de accidentes cerebrovasculares embólicos. La bebida moderada también podría disminuir el riesgo de demencia vascular y posiblemente la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, cualquier posible efecto saludable desaparece con el consumo constante de 3 o más bebidas al día. Es decir, que las dosis bajas son benéficas en la salud, disminuyendo pues en sí el riesgo de esto, más que nada de arteriopatía coronaria y EBC, pero todo el efecto favorable que pueda tener el alcohol se va por completo cuando el consumo es ya más alto, más de 3 bebidas. Bueno, un efecto, ya voy a empezar a hablar por sistemas. En el sistema nervioso, alrededor del 35% de los bebedores presenta un desmayo, el cual es un episodio de amnesia anterógrada transitoria en el cual la persona olvida todo o parte de lo que ocurrió durante una noche de embriaguez. O sea, olvidó todo o una parte de lo que pasó esa noche. También se alteran las etapas del sueño y se reduce el tiempo transcurrido en el sueño de movimientos oculares rápidos, es decir, el sueño REM y profundo. Además, relaja los músculos de la faringe, lo cual puede ocasionar ronquidos y exacerbar la apnea del sueño. También hay una alteración del juicio y la coordinación, lo que aumenta el riesgo de lesiones, ya que pues aumenta el riesgo de caerse la persona. También presenta un síndrome llamado de resaca,
Este es ocasionado por el consumo intenso de alcohol, que se acompaña de cefalea, sed, náusea, vómito y fatiga al día siguiente. Esto es la gran causa de gran parte del ausentismo y las disfunciones cognitivas transitorias en el trabajo y en la escuela. También se presenta una neuropatía periférica, una atrofia cerebral, lo que ocasiona un síndrome de bipedestación y marchas inestables progresivas, a menudo acompañadas de nistagmo ligero, y pues los estudios de neuroimágenes revelan atrofia del vermis cerebral. Y también hay una atrofia del cerebro que se manifiesta como crecimiento de los ventrículos y ensanchamiento de los surcos corticales. Esto se puede ver en la imagen por resonancia magnética y la tomografía computarizada. Esto se presenta en el 50% de los alcohólicos crónicos, y estos efectos pueden ser reversibles cuando se mantiene la abstinencia. Morbilidad psiquiátrica concomitante. Bueno, muchos síndromes psiquiátricos pueden presentarse temporalmente durante el consumo intenso de bebidas y la privación subsiguiente. O sea que ahí existen varios tipos de borrachos. Un síndrome podría ser la tristeza intensa que persiste días o semanas en medio de la bebida intensa. Este es el tipo del borracho triste. Otro que le provoca ansiedad grave cuando se encuentra en abstinencia, más que nada se presenta este síndrome. Alucinaciones auditivas o delirios paranoides. Este se presenta en una persona que está alerta y orientada. Este síndrome se puede presentar tanto cuando la persona está en medio de la bebida o cuando está en la privación o en abstinencia. Y el tratamiento de todas estas formas de psicopatología provocada por el alcohol consiste en ayudar a los pacientes a lograr la abstinencia y ofrecer cuidados de apoyo, así como la tranquilización con terapia de charla, como los métodos cognitivo-conductuales. Otro sistema es el sistema digestivo. En el aparato digestivo, primero voy a iniciar con el esófago y el estómago. La ingestión de alcohol puede dar resultado a la inflamación del esófago, del esófago y del estómago y causar dolor epigástrico y hemorragia del tubo digestivo, por lo que el alcohol es una de las causas más frecuentes de gastritis hemorrágica. Además, pueden presentar vómitos violentos pueden presentar vómitos violentos produciendo una hemorragia grave a consecuencia de una lesión de Mallory Weiss, es decir, un desgarro longitudinal en la mucosa de la unión gastroesofágica. En páncreas e hígado, la frecuencia de pancreatitis aguda es casi 3 veces mayor en alcohólicos que en la población en general. Y el alcohol daña al hígado, ya que altera la glucogénesis hepática y propicia un descenso de la cantidad de glucosa que se produce a partir del glucógeno. Un aumento de la producción de lactato y una menor oxidación de ácidos grasos. Esto contribuye a un incremento de la acumulación de tejido adiposo en las células hepáticas. Y esto en personas sanas, estos cambios son reversibles, pero ante la exposición crónica al etanol sobre consumo intenso diario tienen un lugar más graves en el hígado y pueden terminan provocando hepatitis, esclerosis periventricular y ya en los casos más graves, cirrosis. Y el alcohol también el alcohol genera una predisposición al cáncer. Un consumo mínimo de 1.5 bebidas estándar al día incrementa 1.4 veces el riesgo de una mujer de padecer cáncer de mama. En personas de uno u otro género, 4 bebidas al día aumenta alrededor de 3 veces el riesgo de sufrir neoplasias malignas en boca y esófago y carcinomas rectales.
y 7 a 8 más bebidas al día producen cerca de 5 tantos de riesgo de muchas neoplasias malignas. Y bueno, otro sistema que también afecta el consumo excesivo de alcohol es el sistema hematopoyético. El etanol produce un incremento del tamaño de los eritrocitos, es decir, el volumen globular medio. Este incrementa, lo que refleja sus efectos sobre las células precursoras. El consumo intenso y crónico de bebidas alcohólicas puede reducir la producción de leucocitos, disminuir la movilidad y la adherencia de los granulocitos y alterar la respuesta de hipersensibilidad tardía a nuevos antígenos. Es por eso que muchos alcohólicos tienen trombocitopenia leve, la cual suele resolverse al cabo de una semana de abstinencia, a menos que haya cirrosis hepática o esplenomegalia congestiva. En estos casos, pues no es reversible en sí, con solo la abstinencia. Por mi parte, es todo. Bueno, continuando con el sistema cardiovascular, tenemos que en etapas agudas el consumo de etanol nos presenta una disminución de la contractilidad del miocardio y nos produce una vasodilatación periférica, lo que nos va a causar como resultado una leve disminución de la tensión arterial y un incremento de la compresión, y esto nos va a incrementar compensatoriamente el gasto cardíaco. También vamos a tener después de la ingesta de alcohol durante el ejercicio, este va a aumentar el consumo del oxígeno de las células. También se va en el consumo de 3 o más bebidas por día, da como resultado un incremento de la tensión arterial. Esto va a ser dependiente de la dosis. Y también va a haber en el consumo intenso de las bebidas alcohólicas, va a generar un efecto importante en la hipertensión leve a moderada. Siguiente, por favor. Y en el caso del consumo crónico, estos van a tener un incremento de 6 a 4 veces de riesgos de arteriopatías coronarias. Esto, como ya lo mencionó mi compañera, esto se va a deber esto va a estar relacionado con el aumento del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. Y los síntomas que van a presentar van a ser arritmias inexplicables en personas con alteraciones del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, hipocontractibilidad del músculo cardíaco, la dilatación de las 4 cavidades del corazón. También va a haber con trombos murales asociados y insuficiencia de las válvulas mitrales. También va a generar arritmias auriculares y ventriculares, sobre todo taquicardias paroxísticas, pero esto se va a presentar de forma temporal y en el caso de cuando hay un consumo intenso y se va a presentar en pacientes en los que niegan alguna otra manifestación de una cardiopatía, y esto se conoce como el síndrome de corazón festivo o corazón de vacaciones. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con los cambios en el sistema geniturinario y función sexual, tenemos que si los adolescentes comienzan a beber, esto les puede afectar en el desarrollo sexual normal, y también va a haber en el inicio de la capacidad de reproducción se va a ver afectado. Y a cualquier edad, la dosis moderada de alcohol puede generar un incremento de líbido, pero en el caso de los hombres va a haber una disminución en la capacidad eréctil. Y en el caso del alcoholismo crónico en los hombres, en una minoría importante, estos presentan una atrofia testicular irreversible. Esto se va a deber a una retracción de los túbulos seminíferos.
También van a presentar una disminución del volumen del semen y una disminución de las cifras del espermatozoide. Siguiente, por favor. Y en el caso de las mujeres con una ingesta repetida y altas de etanol, estas pueden presentar amenorrea, disminución del tamaño de los ovarios y una abolición del cuerpo lúteo con una esterilidad concomitante. Y también van a presentar un incremento del riesgo de aborto espontáneo. Siguiente. Bueno, y tenemos en el caso de las mujeres que están embarazadas, presentan cambios en el desarrollo fetal. Bueno, el alcohol durante los periodos del embarazo, estos tienen un transporte rápido del etanol y el acetalaldehído a través de la placenta. Y como casos graves de madres alcohólicas, tenemos el síndrome de alcoholismo fetal, que se va a presentar en el 5% de los casos. Y principalmente los productos van a verse afectados con cambios faciales, como con los pliegues de los epicantos oculares, formación deficiente del pabellón auricular, microdoncia con esmalte defectuoso, comunicación interventricular e interauricular y pliegues anómalos en las palmas de las manos. También van a presentar limitación del movimiento articular y microcefalia con leve retraso, con retraso mental. Siguiente, por favor. Y como trastornos menos penetrantes, los productos pueden presentar bajo peso al nacer, una menor cociente intelectual, un comportamiento de hiperactivo y una deficiencia cognitiva modesta. También no se tiene una definición de cuánto es la cantidad necesaria para afectar al producto o el tiempo de vulnerabilidad durante el embarazo. Es por esto que se aconseja a las mujeres en embarazo que se abstengan por completo del consumo de alcohol. Siguiente, por favor. También, otro tipo de efectos es en el músculo esquelético, que tenemos que entre la mitad y 2/3 de los alcohólicos tienen una debilidad musculoesquelética, esto causado por miopatías alcohólicas agudas. Estos trastornos mejoran con la abstinencia, pero no tienden a remitir del todo. Y principalmente se ven en el sistema óseo, se ven cambios en el metabolismo de calcio, se ve una menor densidad ósea y con una disminución del crecimiento de las epífisis, lo que nos puede llevar a un incremento del riesgo de fracturas o una osteonecrosis de la cabeza del fémur. Siguiente, por favor. Bueno, como efectos hormonales, tenemos que en el caso de alcoholismo crónico, tenemos un aumento de las concentraciones de cortisol, que estos pueden mantenerse elevados durante la bebida intensa. Y también hay una inhibición de la vasopresina, que esto va a estar dependiente de las concentraciones de alcohol en sangre. También van a generar una disminución moderada, que esta también es reversible, de T4 sérica, y va a haber una disminución de T3 más acentuada. Y esto puede ser reversible con un mes de abstinencia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el alcoholismo. Bueno, Harrison nos menciona que el alcoholismo es un trastorno por consumo de alcohol, y esto se define, esto está relacionado con el consumo de etanol y una afección de los 11 criterios que se presentan en la tabla. Esto en un periodo de un año. Entre los criterios que evalúan para evaluar si los pacientes presentan alcoholismo es si el beber conduce a fallas recurrentes o cumplimiento de obligaciones personales,
el consumo de alcohol recurrente lleva a situaciones peligrosas, o la ingesta de alcohol, que el paciente sigue con ingesta de alcohol sabiendo que tiene problemas sociales, interpersonales relacionados con el alcohol, cuando ya presenta tolerancia, abstinencia o necesita seguir ingiriendo alcohol para no llevar a la abstinencia, beber grandes cantidades o por un tiempo demasiado prolongado, deseos persistentes o insistentes de dejar de beber, pero no los puede dejar, dedicar mucho tiempo para obtener o consumir alcohol o recuperarse de y el abandono y el abandono o reducción de sus actividades importantes, esto a causa del alcohol. También el consumo continuo, a pesar de saber que ya tiene problemas físicos o psicológicos a causa del alcohol, y deseos intensos por la ingesta del alcohol. Y estos 11 criterios se van a evaluar el tipo de gravedad que tiene el paciente valorar el tipo de alcoholismo, si tiene leve, moderado o grave. Se va a presentar leve cuando el paciente solo presente 2 o 3 elementos de los anteriores mencionados, moderado cuando son de 4 a 5 y graves si tienen más de 6. Siguiente, por favor. Doctor, ¿continúo o...? Doctor. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Les decía que pues, ni modo tenemos que cortarle aquí, pero déjenme nomás decirles que nosotros escogimos este tema, se escogió este tema como última parte de esto, porque quizá este es un problema psicosocial enorme, pero que es un problema, el problema del alcoholismo sumamente frecuente. Es grave porque ya vimos que afecta casi todos los órganos, aparatos y sistemas de la economía. Que curioso que a dosis bajas tenga efecto protector y a dosis altas tenga efecto deleterio. Que muchas personas pueden sobrevivir a cantidades muy altas, es decir, la tolerancia física, la tolerancia psicológica y la tolerancia conductual pueden ser variables de persona a persona, muy variables de persona a persona, incluso entre familiares. Hay estudios que han demostrado que genéticamente la gente tiene tendencia a hacer a convertirse en alcohólicos. Aquí nos vamos a quedar con el doctor Muñoz para mañana. Vamos a notificarle cuándo vamos a tener una evaluación y cómo se va a evaluar. Hay mucho que decir del alcoholismo. La gente dice 1 o 2 copitas de vino, por ejemplo, o una copa de vino a mediodía y otra en la noche, no pasa nada ni nada. Es difícil saberlo porque nos han estado hablando constantemente del límite de las 3 bebidas, pero yo he conocido gente que con 3 bebidas le hace daño. Hay una personita a las que les hace daño, que es a los niños. Aquí es muy común que el niño corre y va y está en una fiesta familiar y va y le quita el bote de cerveza a su papá y se lo empina y el papá hasta le aplaude. Eso está mal porque los niños son más vulnerables, las mujeres también son más vulnerables y los efectos del alcohol en el embarazo produce situaciones muy graves, así como el tabaco, el alcohol produce productos de bajo peso al nacer y cuando ya no es el primero, el segundo, el tercero, son niños que tienen retraso mental y a mí me ha tocado verlo. Pero bueno, ya platicaremos mañana. Jóvenes, que tengan buen día. Muchas gracias por su asistencia. Hicieron falta algunos. Vamos a ver cómo manejamos eso luego. Hasta mañana. Gracias. Bye. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor.